¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a este espacio de la materia Derecho. En esta oportunidad vamos a definir y caracterizar a la persona y sus atributos. El Código Civil y Comercial argentino define tres categorías de personas: las personas por nacer, las personas humanas y las personas jurídicas. El anterior Código de Vélez definía a las personas como todo ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. Ahora nos referimos a la persona a través del nuevo código como las personas capaces de adquirir derechos y deberes. Dentro de la clasificación de personas, la persona por nacer nos referimos a la existencia de la persona desde la concepción con la condición de que nazca con vida. Luego pasamos a las personas humanas. Las personas humanas son todas aquellas personas de existencia física que tienen características propias de los seres humanos. Y las personas jurídicas serían aquellos entes ideales compuestos por personas humanas, pero que son capaces de contraer derechos y deberes a través de ese ente ideal que conforma la persona jurídica. Ahora vamos a ver cuáles son los atributos de las personas humanas. Las personas humanas tienen distintos atributos, como ser el nombre, el domicilio, el estado civil y la capacidad de las personas. Cuando hablamos del nombre, hablamos no solo de los prenombres, sino de los prenombres más el apellido. Yo quiero que hagamos hincapié en el domicilio y la capacidad. El domicilio, nuestro Código Civil y Comercial define tres categorías de domicilio. Vamos a ver nosotros estas tres categorías: el domicilio real, el domicilio especial y el domicilio legal. ¿Cuál sería el domicilio real? Aquel en donde la persona reside habitualmente, o sea, su residencia habitual es lo que nosotros conocemos como el domicilio real. Cuando hablamos del domicilio especial, ya hace referencia a aquel domicilio que, por ejemplo, las partes en un contrato han establecido como domicilio para el cumplimiento de los deberes y obligaciones de ese contrato. Por eso se le llama domicilio especial. Se complica un poquito más cuando vamos a desarrollar el domicilio legal. ¿Qué nos define el Código Civil y Comercial de la Nación como domicilio legal? Aquel domicilio en el que la ley presume que la persona reside en ese domicilio para el cumplimiento de sus deberes y obligaciones. Este domicilio no lo pueden fijar las partes, solamente lo fija la ley. ¿Cuáles son esos ejemplos? El de los funcionarios públicos es el domicilio legal de los funcionarios públicos, aquel en donde están cumpliendo con sus funciones. El de los militares en servicio activo, que sería ¿cuál sería su domicilio legal? Justamente ese lugar en donde están prestando servicio. El de los transeúntes o de las personas ambulantes, su domicilio legal va a ser el domicilio de residencia actual. El de las personas incapaces, su domicilio legal va a ser el de sus representantes legales. O sea, el lugar que tienen como domicilio sus representantes legales va a ser considerado su domicilio legal, ¿sí? Ahora vamos a pasar a las capacidades de las personas. Cuando nosotros hablamos de la capacidad, también tenemos dos tipos de capacidades: la capacidad de derecho y la capacidad de ejercicio. Acá nosotros veíamos en el antiguo Código de Vélez, en el Código de Vélez-Sarsfield, definía capacidad de derecho y capacidad de hecho. La capacidad de hecho ahora la vamos a llamar capacidad de ejercicio. La capacidad de derecho sería aquella capacidad que tienen las personas para ser titulares de derechos. O sea, como persona capaz de obtener algunos derechos. Yo puedo ser dueño, titular de ese derecho. Esa es mi capacidad de derecho. Cuando hablamos de la capacidad de ejercicio, ya como nos dice el mismo término, es la capacidad que tenemos para ejercer esos derechos. Podríamos decir, somos titulares de algunos derechos, pero no siempre podemos ejercer
esos derechos de los cuales somos titulares. Por ejemplo, las personas por nacer son personas que tienen plena capacidad de derecho, pueden ser titulares de derecho, pero no tienen capacidad de ejercicio, porque como todavía no han nacido, no pueden ejercer esos derechos de los cuales son titulares. Existen algunas limitaciones al ejercicio de la capacidad de esos derechos que la ley establece específicamente. Yo les puse acá algunas incapacidades, que son, por ejemplo, como hablábamos recién, el de las personas por nacer, que por estar aún en el vientre materno no pueden ejercer sus derechos. El de las personas declarada incapaz. Una persona que ha sido declarada incapaz para ejercer sus derechos se encuentra frente a una incapacidad de ejercicio, pero solamente una persona declarada incapaz va a encontrar limitado el ejercicio de su derecho a través de una sentencia judicial en la que se declare expresamente su incapacidad, o sea, incapacitada para ejercer ¿cuál de todos sus derechos? Después encontramos las personas que no cuentan con la edad y grado de madurez suficiente. ¿A qué nos referimos acá? Por ejemplo, a veces los menores de edad quieren firmar contratos, por ejemplo, hablemos de un grupo estudiantil que se quiere ir de viaje de egresado y quiere contratar un servicio de turismo para su viaje de egresado. Las personas que tienen una edad menor a 18 años, acuérdense que en nuestro Código Civil y Comercial la persona es mayor de edad a partir de los 18 años. Si nosotros estamos hablando de un grupo de egresados, supongamos de séptimo grado, son personas incapaces por la edad, no pueden firmar este tipo de contrato, necesitan un adulto para firmar ese contrato. Acá estamos hablando de este grupo de personas. No cuentan con la edad y grado de madurez suficiente para poder ejercer esos o alguno de sus derechos. Obviamente, acá hablamos de algunas incapacidades, no todas, no existe la incapacidad absoluta de derecho. Podemos ser incapaces sobre algunos derechos, pero sí podemos ejercer otros derechos. Por eso es importante que tengamos en cuenta, como yo les decía recién, ¿cuál es la incapacidad que establece la ley que se encuentra limitada a mi persona? Bueno, hagamos a ver un repaso. Entonces, las categorías de personas son persona por nacer, persona humana y persona jurídica. Los atributos de las personas son el nombre, el domicilio, el estado civil, la capacidad. Podemos hablar también de patrimonio y nosotros hacemos acá hincapié en el domicilio legal y en el domicilio real, ¿sí? Y finalmente la capacidad, que es capacidad de derecho, ser titular de los derechos, y capacidad de ejercicio, esa capacidad de ejercer o no mis derechos. De este modo terminamos esta pequeña teleclase. Muchas gracias.